qué bueno es saber de que en realidad la idea por el cual nos une el Señor no son precisamente cumpleaños o circunstancias pasajeras de la vida, sino porque tiene un plan para con nosotros y que Él pretende que cada uno de nosotros lo sepamos, ¿sí? Así que por un momento olvídese del cumpleaños, olvídese de lo que vamos a hacer después y enfoquémonos en lo que papá nos quiera decir hoy día. ¿Amén? ¿Sí? Vale. Estoy agradecida por una visita especial. Un apóstol, también por usted. Un apóstol que nos visita, el apóstol José María García, ¿sí? Que lo conocemos desde hace muchísimo tiempo. Me decía yo, lo que pasa es que tengo poca memoria visual y no lo recordaba, pero lo conocemos desde hace muchísimo tiempo en el ministerio apostólico. Él ha viajado con nuestro apóstol por muchos lugares. Así que bueno, lo vamos a comprometer un día para que venga a visitarnos, a darnos una palabra y también a cantar. Nos dicen que canta muy bonito. Vamos a verlo, lo vamos a experimentar. Así que lo vamos a invitar para algún día que esté con nosotros. ¿Sí? Bien, vamos a irnos a la palabra, ¿sí? Vamos a irnos allá. Quiero hablarles de algo que escuchaba a Juan el otro día predicando, que nos decía él de qué cosas Abraham no había hecho cuando Dios le pide, ¿sí? Le pide que separe los animalitos porque él iba a pasar por adentro. Y quiero hablar de eso porque él mostraba, vamos a poner el versículo para ubicarnos en el momento, en la circunstancia y también de qué vamos a estar hablando. ¿Sí? Vamos a salir de Génesis 15:8, una conversación de Dios con Abraham, donde Dios le da un montón de promesas y la pregunta de Abraham dice que qué señal voy a tener de que voy a heredar todas esas cosas. Entonces, como señal de la heredad, le dice que ponga varios animalitos y que él iba a pasar por en medio de esos animalitos como señal de pacto, ¿sí? Señal de pacto de esos animalitos. Lo que él nos mostraba la semana pasada es como la desobediencia, porque creo que hablabas de eso, ¿no? Desobediencia. Desobediencia de no partir uno de los sacrificios que tenía que partir todos en dos, ¿sí? Lo vamos a mirar por un momento. Fíjese cómo dice, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿Sí? O sea, que la pregunta de él o la duda de él, de todo lo que le había dicho, ¿cómo es que voy a heredar? ¿Qué certeza tengo? Y la certeza es lo que Dios le hace hacer después como pacto, ¿sí? Entonces miremoslo. Él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y él tomó todo esto y lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Sabe qué? Por un lado tenemos que ver de que lo que Dios quería mostrarle, que él tenía certeza en la heredad o de todo lo que él le había prometido, haciendo esto donde iba a quedar como un pacto. Usted sabe que los sacrificios o los animales que se partían representaban al ofertante, ¿sí? El que ofrendaba representaba a ese animal. En este caso él se los hace partir. ¿Por qué? Y distintas calidades de animales, porque a él se le dio la promesa de tener varias descendencias, ¿sí? Es más, mirado con otra figura, dice una descendencia como las estrellas, una descendencia como la arena, ¿sí? Una descendencia como el polvo. Son figuras de calidad de descendencias que iba a tener. Acá se lo muestra con animales. Animales más grandes que se pueden partir, ¿sí? Pero él no partió las tórtolas. Desobediencia, decía Juan. Pero tenemos que ver por un lado que sí debería haberlas partido, pero la tórtola es algo muy pequeño, o sea que por ahí muy difícil de separar, ¿sí? Pero no solo eso. ¿Sabe que en esas ofrendas
¿sí?, de un padre de la fe que lleva a una desobediencia a hijos por ahí de la fe, de no partir ciertas cosas, tiene que ver que, a ver si me puede seguir, en la tórtola o estas avecitas pequeñas las presentaban gente muy pobre, gente que no tenía un ganado mayor, ¿sí?, como para presentar algo mayor. Por ejemplo, un sacerdote no podía presentarse, un rey no podía presentarse con una tórtola, pero sí los pobres. Es más, usted lo verá en las escrituras que dice que hasta donde tenga, si puede presentar 2 tórtolas mejor, pero era hasta donde podía. Pero quiero mirar en esto. Usted sabe que la riqueza no tiene que ver con cuánto dinero tenemos. Podemos entender por la palabra de que alguien rico, ¿sí?, mirado por las escrituras, o sea, si lo vemos en el sistema, un rico es el que más tiene dinero, más posesiones. Pero mirado espiritualmente, como Dios pretende que aprendamos a mirar las cosas desde el principio, el más rico es el que más comprende o el que más entiende lo espiritual. Si podemos entender lo espiritual, somos ricos. Entonces, estas avecillas, ¿sí?, estas avecillas que no se podían partir, o quizás se acostumbró a no partirla desde un padre de la fe que no la partió, ¿sí?, mirado con una pobreza espiritual. Quiero mirar esa pobreza espiritual porque el partir, para que yo tenga confirmación de herencia y de pacto es imprescindible. ¿Cuándo no partimos? ¿Cuándo no partimos? Búscame mientras tanto Hebreos, creo 4. ¿Cuándo no partimos? Cuando no entendemos el plan de Dios. O sea, conocemos a Dios y todo lo echamos en la misma bolsa. Todo lo bueno, todo lo malo, todo en una misma cosa. No aprendemos a partir. Eso es un pobre espiritual, aunque tenga mucho dinero. Eso puede ser al comienzo, ¿sí? Al comienzo, cuando comenzamos un camino con el Señor, es probable que no partamos. ¿Qué es necesario partir? Sí, ¿por qué es necesario partir? Ya le dije que Dios le dijo a Abraham, te voy a dar una señal del pacto que tengo contigo y de la herencia que te voy a dar. Fíjese cómo dice esto, la necesidad de partir, ¿sí? La necesidad de partir, porque en ese momento entre los 2 animales pasaba Dios, ¿sí? Como un fuego, dice, pasó. Pero acá a nosotros tenemos que separar cosas para que Dios pase. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos que penetra hasta partir. ¿A partir qué? El alma y del espíritu. Bienvenidos. El alma y del espíritu. Fíjese la necesidad que tenemos de separar. Porque detrás de esa separación, Dios se lo dijo a Abraham, va a haber herencia y hay pacto mío contigo de que vas a tener herencia. Lo que pasa es que tenés que aprender a separar. Vuelvo a comenzar. Cuando lo que le ofrecemos a Dios, que somos nosotros mismos, es muy poquito y es muy pobre, que es lo principio que comenzamos a entregarle a Dios, nos entregamos entero. Pero lo importante es que para que Él pase por el medio tenemos que separarnos. ¿Me va siguiendo? Alma y espíritu. Yo tengo que separarme y dejar que la palabra de Dios, porque ahora lo que penetra y es Dios mismo, es la palabra. Tengo que dejar que penetre la palabra. Tengo que aprender a separar. No todas las cosas, no toda la palabra que me da Dios es para el espíritu. Algunas son para el alma. Pero no todas las palabras de Dios que me da son para el alma. Algunas son para el espíritu. Entonces tengo que aprender a separar. ¿Hay pacto de Dios conmigo? Claro. Usted sabe que hay un pacto de Dios con usted mientras usted anda en lo terrenal, pero hay un pacto de Dios con todos nosotros que tiene que ver con lo espiritual. Ahora, si yo no aprendo a separarme,
No puede pasar Dios a hacer todo lo que tiene que hacer. Esa palabra tiene que pasar hasta lo más profundo. Dice, fíjese hasta dónde tiene que llegar. Está subrayado ahí con amarillo. Discierne, ¿qué dice? Necesitamos conocernos a nosotros mismos como Dios nos conoce. Dios conoce nuestra mente, Dios conoce nuestro corazón, conoce nuestras intenciones. Pero nosotros necesitamos conocernos. Eso es parte del pacto y de la herencia que voy a tener en Dios. Necesito conocerme como Dios me ha conocido. Según el apóstol Pablo, detrás de conocerme como Dios me ha conocido, está que yo pueda, ¿cómo se dice?, emanar el amor que Él ha puesto dentro mío. Entonces va a emanar ese amor que me va a enseñar no solo a conocer a los demás y a conocerme a mí. Conocer a los demás no para criticarlos, ni siquiera para juzgarme a mí mismo, ni siquiera para juzgarme a mí mismo. Para aprender a conocerme, aprender a saber por quién vino Dios y a dónde quiere llevarme. Él me ha conocido siempre, me ha conocido en una dimensión que yo conozco, pero me quiere llevar a otra. Y necesito conocerme. Separar el alma del espíritu es imprescindible. Separar la tórtola. Al principio es lo más probable que metamos todo en una misma bolsa. Hay que separar la tórtola. Quiero que me lleves a un salmo que hay ahí que habla de la tórtola. Quiero que pueda ver, porque la palabra tórtola la usamos mucho para el amor, ¿no? Y decimos, ay, los tortolitos, ¿sí? Mira acá unos tortolitos. El tortolismo, frase mía, es muy humano, ¿sí? Dios sabe que somos su tórtola, pero nos quiere llevar a dimensiones mayores. O sea, Él no quiere una relación de amor como los seres humanos tenemos entre nosotros, ¿no? El tortolismo, digo yo. Dios quiere llevarnos a otra dimensión. Pero sí, como pueblo, a veces comenzamos como tórtola. La dimensión de la tórtola. Dice, no entregues, fíjese en el Salmo no entregues a las fieras el alma de tu tórtola. Y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira qué, mira el pacto. Mira el pacto. Entonces, en realidad, parte del pacto que iba a hacer Dios con Abraham y su descendencia, de las cuales entramos todos en distintas dimensiones, es de que podamos entender que era parte del pacto. Por eso es necesario que yo separe. Porque, fíjese cómo es el alma de la tórtola. ¿Cómo es? ¿Cómo dice ahí que es? Si usted se da cuenta, está llamando a todo el pueblo de Israel afligidos. ¿Sí? No sé si usted la ha escuchado a la tórtola. Hay un pendiente quejido allí. Sabe que la aflicción está en este mundo. La aflicción está permanentemente en este mundo. Lo dijo Jesús, en el mundo hallaréis. Ahí tenés tórtola. El asunto es de que yo tengo que aprender a separar. Porque hay mucho para heredar y hay un pacto con Él. Entonces, para no tener esos tiempos de sufrimiento, de aflicción, ¿sí? Si yo tengo tiempos de mucho sufrimiento y de mucha aflicción, debería preguntarme si he separado el alma del espíritu. Si me puedo seguir acordando del pacto. Si bien somos uno, en todo, somos un ser integral, cuerpo, alma y espíritu. Si nosotros podemos aprender a vernos como alma y como espíritu, podríamos vivir de otra manera. Hoy hablábamos recién con Carliño. Está a nuestra disposición una cantidad de
de ciencia, de cosas que la gente ha podido sacar a la luz en este tiempo, cosas que Dios sabía y el ser humano no sabía, de cómo un ser humano se puede afligir, ¿sí? ¿Por qué se aflige? ¿Cómo se aflige? ¿Qué le produce en el cuerpo y todo lo demás? ¿Sí? Somos seres humanos y todo eso está en una parte de nosotros. Pero en nosotros está una parte esencial que está capacitada, donde tenemos todo lo que necesita el ser humano, que está en el espíritu. En el espíritu viene capacitado para saber cómo manejarse, para saber cómo manejar toda esa situación. No es que no va a tener aflicción, pero va a saber cómo manejarlo. Tiene toda la instrucción allí. Lo que nosotros nos dejamos llevar más por el alma que por el espíritu. Nuestra alma enferma el cuerpo. Nuestra alma enferma la mente. Nuestra alma enferma las relaciones. Si yo aprendo a separar, y no es a matar el alma, a separar porque hay cosas que yo necesito separar, porque necesita entrar la espada, así como entró Jehová como un fuego quemando las dos partes allí. Era pacto para mostrarle la herencia que iba a tener. ¿Por qué yo tengo que tener una herencia toda la vida e irme afligido? ¿Me tengo que ir afligido de este mundo? ¿Por qué? ¿Porque en el mundo hallaréis aflicción? No, es porque no he encontrado lo poderoso que tiene mi espíritu para yo saber cómo manejar mi historia en relación a los demás. Mi espíritu, ¿sí? Entonces, quiero que usted vaya viendo su tórtola, porque no ha sido el plan de Dios. La idea de Dios es que vayamos creciendo, que vayamos madurando y que podamos ir separando las cosas. Fíjese que, por ejemplo, si miramos Romanos 8:16, que nos habla de herencia, voy a tratar de acortarlo, no sé por dónde me voy, para que no nos hagamos largo y podamos tener un tiempo juntos. Romanos 8:16 nos habla de herencia, ¿sí? La herencia que Dios nos ha dado depende de que nosotros podamos tomar esa herencia. Dice que el Espíritu mismo da testimonio ¿a dónde? A nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vale, bájalo otro poquito. Fíjese, si usted se da cuenta, habla de la herencia. Bájalo un poquitito. Eso. Y si hijos, también herederos. ¿Sí? Punto y coma. Ponémelo de nuevo, Marco. Punto y coma. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Entonces, yo puedo tener diferentes tipos de herencias si yo voy entendiendo el plan de Dios. Recuerde, le vuelvo a decir, estaba hablando Dios de herencia cuando le hizo partir los animales. Le estaba diciendo la herencia que él iba a tener en la tierra, distintos niveles de herencia que iba a tener su descendencia. Yo no sé usted, pero yo no quiero heredar solamente aflicción en la vida. Que todo me aflija. Para colmo, algunos una cosita de nada le hacen así grande, una afliccionaza, ¿sí? Otros achicamos la aflicción, pero algunos hacen un... Ahora, la idea, el Señor Jesús dice, yo quiero donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén, que hereden lo que yo tengo. Pero para eso a lo mejor hay que pasar por ciertos lugares, ¿sí? Para que seamos juntamente con Él glorificados, ¿sí? Habría que, ¿qué padecer? ¿Sabe que una de las cosas que tiene la tórtola es que no le gusta
padecer. Se lo voy a mostrar con otra figura, porque acá te vamos a tener que cambiar de figura, pero lo vamos a buscar a la tórtola. Cantares 12:12. No, primero vamos a ver Jeremías 8:7. Jeremías 8:7. Quiero que mire a la tórtola. Porque la tórtola tiene una facultad de emigrar. ¿Sabe usted, cierto? Como otras de las aves. ¿Cuándo emigra? Cuando viene el invierno. Cuando se empieza a poner fea la cosa, yo me voy. Cuando la cosa se empieza a poner fría, yo me voy. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo. Y la tórtola y la grulla y la golondrina, todas emigratorias, guardan el tiempo de su regreso. Pero mi pueblo no conoce el juicio de Jehová. Fíjese que aún hay más esperanza para la tórtola que para un pueblo en desconocimiento del plan de Dios en cuanto a la separación de lo que es del alma de lo que es del espíritu. Todo lo que nos pasa desde el alma. No sabemos manejar el plan de Dios desde el espíritu. Entonces, como no sabemos manejar el plan de Dios desde el espíritu, lo manejamos desde el alma, todo junto, ¿sí? No sabemos separar. Entonces, a la hora de la dificultad, se migra. La Biblia siempre presenta la salvación o la producción como el verano, ¿sí? Hay un versículo que dice, se terminó el verano y no hemos sido salvos. O sea, la figura de la salvación, de toda la plenitud del ser humano en el que se encuentra salvo, tiene que ver con una estación, verano, donde se dan los frutos, donde da la cosecha y todo lo demás. Cuando es lo contrario, es el invierno. Ahora, en las cosas naturales, ¿es necesario el invierno? Claro. En las espirituales también. El padecer, las confrontaciones, las circunstancias, las situaciones son necesarias. Lo importante es que yo lo vea como necesario, que yo lo vea como útil, Pero si el invierno es necesario, ¿a qué me voy? Las circunstancias difíciles son necesarias porque nos arman. Pero ¿cómo lo soporto? Desde el espíritu. Desde el espíritu. En el espíritu tenés todas las herramientas y toda la capacidad para poder manejarlas. Si para eso se nos dio la palabra. Para eso se nos dio la palabra y la tendríamos que dejar que se introduzca cada vez más para yo ver, como dice la palabra, las intenciones de mi corazón. Él conoce mis intenciones, pero yo necesito conocer mis intenciones. No, mayormente vemos las intenciones de los demás. Vio que uno dice, me parece que las intenciones eran, ¿y las mías? ¿Será importante ver las mías? Mis intenciones. ¿Por qué hago lo que hago? Porque soy lo que digo que soy. ¿Por qué digo que soy hijo y no me comporto como hijo? ¿Por qué? ¿Por qué no he aprendido a separar la tórtola? La verdad que entiendo que al principio del Evangelio no enseñamos esas cosas. A separar. Por lo menos a mí no me la enseñaron a separar. Más bien al principio, vamos a leer Cantares. Al principio dice, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Claro, porque a la tórtola le gusta la primavera, le gusta el verano y ahí se escucha su voz y se escucha su canción. Claro, cuando todo va bien, ¿quién no canta? Yo canto en la ducha siempre, a menos que
entre a la ducha, cuando me pasa de todo, hasta salgo de la ducha sin enjuagarme. Cuando se escucha la voz de la tórtola, cuando se escucha la canción, cuando está todo joya, diría uno que... El asunto es que pasa en el invierno me voy. Y son los momentos mejores, ¿eh? ¿Por qué mejores? Porque si vamos a ver qué es lo que hace el Señor en el invierno, ¿sí? En su creación invernal, lo que hace es volver a reproducir la savia, así que la savia se renueve para dar frutos mejores del nuevo año. Otro fruto, otra calidad de fruto. La savia se renueva y en nosotros se debe renovarlo de acá adentro. Pero necesito separar la tórtola. Necesito separar esa tórtola porque necesito... Vamos a volver a leer Jeremías 8:7. ¿Sabe que hemos tenido un tiempo de que lo que nos junta, nos reúne? Fíjense, no quiero echárselos en cara, pero se los voy a echar. Fíjense cuántos somos ahora. ¿Por qué? Porque el cumpleaños de la pastora. No valía más Jesús. El asunto es que ¿qué dijiste vos recién de Jesús? ¿Somos como Jesús es? No, vos recién lo dijiste ahí arriba, como Jesús es hoy. ¿Cómo es? Como Él es. Como Él es, así lo dice la Escritura, como Él es, así somos. El asunto es cómo lo ve usted a Jesús. Así es usted. Como usted lo ve. Hay gente que no ha salido de verlo a Él en medio de los 5,000, haciendo milagros y todo lo demás. Hay gente que no ha salido de esa forma de ver a Jesús. Como Él es, así soy yo. El asunto es si yo lo sigo a Jesús por donde Él quiera que va. Yo necesito verlo en otros pasos que Él dio. Ahí hubo otros pasos que Él dio, hubo otras manifestaciones que Él tuvo. Lo voy viendo de esa manera porque como Él es, así soy yo. Pero Él es como yo lo veo. Como yo lo voy viendo, así Él es, pero así soy yo. Me reflejo en Él, eso es lo que veo. Y eso es lo que quiero hacer. Hay gente que todavía quiere predicarle a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, pero hay otras cosas para hacer. Porque hay que seguir al Cordero por donde quiera que va. El Cordero no se quedó allí. El Cordero padeció ciertas cosas y era probado y probando a los demás en las circunstancias en las que fue probado. Para darle la herencia que tuvo. Si Él se hubiera quedado con los 5,000, no tenía herencia ahí. Una herencia terrenal. 5,000. Los 5,000 son tuyos, pero ya, si se hubiera quedado ahí, no tenía más herencia. Usted tiene herencia terrenal del alma, pero también tiene una herencia espiritual. Entonces yo quiero que ahondemos más y vayamos más allá. No trate de mezclar las cosas del alma con las del espíritu, discierna su corazón, aprenda a conocer lo que me está pasando. Este sentimiento es netamente del alma. No le puedo dar cabida al plan de Dios, a lo que yo tengo en el plan de Dios. No le puedo dar lugar. Eso es un estorbo en mí. No dejo de ser hijo, pero no dejaré de tener aflicción por ser una tórtola. Tengo todo junto. No he partido lo que tengo que partir. Jesús vino y Él dijo, comed esto porque lo he partido. ¿Se acuerdan? En la Santa Cena.
Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Aprendan de mí. Yo tengo cosas del alma, diría el Señor, y tengo cosas del espíritu. Aprendan de mí. Los religiosos lo veían solamente en el alma, no lo veían en el espíritu. Pero nosotros también, si nos limitamos, nos podemos ver a nosotros solamente en el alma o verlos a los demás en el alma nada más. Hay un plan de Dios con nosotros y con todos en el espíritu. Si Él se partió a sí mismo, es para que nosotros pudiéramos ver la diferencia. Y el pacto que hay en ese partimiento es imprescindible. No guardan el tiempo de su venida. Perdón, ellas guardan el tiempo de su venida, pero el pueblo no, porque no conoce el juicio de Jehová. Conocer el tiempo de su venida, está hablando de la venida de la tórtola. Pero ¿sabe una cosa? Yo estaba mirando a ver si usted puede por un momento verlo junto conmigo. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, lo que nosotros hacemos en esos comienzos es manifestar la obra de Jesús en el Calvario, ¿o no? ¿O usted lo vio al Señor Jesús crucificado ahí? Nunca lo vio. Usted nunca vio a Jesús crucificado por usted. Pero cuando usted se convierte, lo que hace es manifestarlo. ¿Sí? Usted comienza a manifestar en sus primeros pasos la manifestación de la obra de Jesús en el Calvario. Es más, cuando uno da testimonio, le dice a su amigo, al que sea, me he convertido. Yo antes era así, 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 pero Jesús en el Calvario hizo esto y por mí y he cambiado. Y lo manifiesta. ¿Sí? La pregunta, ¿podríamos manifestar una venida del Señor con un comportamiento distinto? Nosotros estamos esperando la venida del Señor, ¿cierto? Todos estamos esperando la venida del Señor. Que Él venga en una nube y los poquitos que somos, porque ni siquiera somos muchos los convertidos y los que están preparados para irse con Él, que venga y nos saque de esto, porque a mí el hermano me tiene harta. La iglesia aquella no la puedo soportar por lo que hacen. Aquellos son unos mentirosos y estos otros no sé qué. O sea, que venga por mí y 2 o 3 más, no sé. Pero si guardáramos esta venida, si pudiéramos manifestar esta venida como trata de explicarse aquí. Estas emigraron en un tiempo difícil. Esas emigraron en un tiempo de dificultad. Pero tienen algo adentro, ¿sí? Algo incorporado, hay un mandamiento incorporado en estas aves que las hace regresar en el tiempo que tienen que regresar. Vienen en el tiempo que tienen que venir, porque es la hora, porque es el tiempo, porque Dios las diseñó así. Dios las diseñó así y vuelven. Pero nosotros no somos capaces de traer su venida, alineándonos de nuevo como cuerpo. No podemos hacerlo. Vuelvo a repetirle, la primera manifestación de que Él murió por mí en la cruz del Calvario la manifiesto. Él me quitó el cigarrillo, el vino y no sé qué otro par de cosas, ni nada más. Pero no soy capaz de manifestar la venida de Jesucristo con estas señales y con estos prodigios de que somos capaces de estar en unidad, que somos capaces de estar uno. Manifestar una venida. ¿Por qué? Porque le doy más lugar a mi alma que a mi espíritu. Si le diéramos lugar al espíritu, el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Pero nosotros no estamos reunidos como una esposa.
¿Se imagina? Un ojo por allá, una pierna por allá. El espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Pero ahí necesitamos juntarnos en el espíritu. Para cumplir el pacto primeramente, para que tengamos la herencia, para que hagamos notar de que realmente Dios ha pasado por en medio de nosotros. Ha pasado por en medio de nosotros, con su palabra. Con una palabra que me hace discernir las cosas que son del alma. Recuerde que el alma es la que se aflige, la que se enoja, ¿sí? La que se entristece, también la que se alegra, pero por momentos. Ninguna de esas cosas son permanentes. Ninguna de esas cosas son permanentes. Las del espíritu son permanentes. En el espíritu tenemos la comunión imprescindible. La comunión está en el espíritu. Les voy a leer un último versículo y otro día dejaré lo del juicio de Jehová, porque en realidad en nosotros juicio es equilibrio y no tenemos equilibrio. Yo a esto le he puesto la manifestación de la tórtola y vamos a leer Efesios 1:11 y voy a cerrar para que no me embale, porque si me embalo, la tentación me embala. Es importante que podamos vernos en estas cosas. Son reacciones que todos tenemos. Somos humanos. Por eso el Señor quería que nos conociéramos como hemos sido conocidos. Nadie conocía en algún momento que tenía un alma y un espíritu. Tenía una reacción nada más. Tenía un juicio solo. Para mí esto es bueno y para mí esto es malo. Ya está. La idea es que las cosas sean como Dios quiere. Y la palabra me ha sido traída para que yo tenga un buen juicio de cómo tienen que ser las cosas. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados para esa herencia, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, y en Él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de las promesas, que es las arras de nuestra herencia. A ver, creo que lo que les quería decir está un poquito más arriba. Ahí habla de la herencia. Vamos a subir, Marcos, para que pueda leer a ver qué es lo que había antes de esto entonces. Un poquito, ahí me pusiste antes, subímelo un poquito. Ajá. Uno más, a ver, uno más. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito en el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Es una dispensación donde se juntan las cosas del alma y del espíritu. No podemos perder las cosas que son del espíritu. Hay una dispensación de los tiempos. Allí incluso habla de las riquezas, que desde ahí quería mirar, pero está un poquito más allí arriba, de las riquezas que nosotros no conocemos. Por eso le decía que los pobres presentaban un palomino. No tienen las riquezas del conocimiento que necesitan tener. Pero así hemos entrado todos. No quiero decir, nunca entré como un palomino donde metí todo en la misma bolsa. Sí, eso necesitamos saberlo, pero no podemos estar siempre así. Necesitamos separar las cosas, porque hay un cumplimiento donde necesitamos reunir las cosas. Las cosas tienen que estar de nuevo reunidas,
porque tampoco se trata de que yo a usted solamente lo soporte en el espíritu y que mi alma no. No, son cosas que se aprenden y para eso está el consejo de Dios. Para eso está eso que pase por dentro mío. La palabra es Dios mismo. Dios mismo. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por estos tiempos. Son dispensacionales estos tiempos, Padre. El tiempo de reunir todas las cosas. Y si hay que reunirlas es porque en algún momento fueron separadas. Aquello que fue separado, aquello que tú querías volver a reunir. La reunión de todas las cosas. Señor, queremos presentarnos delante tuyo con esta habilidad de comprender, de entender, de que hay un tiempo para todo, que todo tiene su tiempo debajo del sol, pero que estamos viviendo en tiempos de gloria. Aun cuando digamos es invierno, no importa, son tiempos de gloria. Porque necesito verme en esa circunstancia. Porque necesito verme en el medio de la aflicción. Necesito verme cómo gobernar mi vida. Danos sabiduría, Señor. Hemos leído, mi pueblo no tiene conocimiento. Y ahora podemos entender que no se trata de un conocimiento teológico, sino más bien un conocimiento de nosotros mismos. No nos hemos conocido como tú nos has conocido. Señor, queremos aprender de Jesús. Él fue partido primeramente para reunir, para después poder reunir todas las cosas en Él. De acuerdo a tu enseñanza, Señor, queremos aprender a partir nuestro sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, con un culto racional, con un culto, Señor, que pueda razonar entre las cosas que son del alma y las que son del espíritu. Queremos aprender de que habrá habido un tiempo de la canción donde todos nos hemos deleitado, porque en medio de las canciones sí podemos estar todos juntos, porque hay circunstancias que nos unen. Ese tipo de reuniones siempre ha juntado gente, la canción siempre ha juntado gente, pero necesitamos aprender a conocernos. Ese es el tiempo glorioso, el cumplimiento de los tiempos. Te bendecimos, Señor, porque sabemos que allí nos estás llevando. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a ti, Señor.